Linneo, recordemos que ya hablamos sobre la nomenclatura binomial. Linneo utilizó un nombre de un género y el epíteto específico está formado por dos términos, ¿no? O sea, el plátano se llama musa paradisíaca. Y los dos nombres son nombres que no tienen nada que ver con el plátano. Porque musa era un nombre referido en la mitología griega a las diosas inspiradoras de las artes, las letras, la música, la poesía. Mientras que paradisíaca se refiere a algo del paraíso. Como Linneo le da esta denominación, se ha querido, en el Renacimiento, que fue la época más destructiva de la mente humana, en el Renacimiento, que destruyeron todo y lo reconstruyeron a la manera que le dio la gana a 4 o 5, apareció el concepto de que como tenía el nombre puesto de paradisíaca, ya Linneo se había muerto hace un buen rato. En el Renacimiento, el término de aplicación a la planta no pudieron maltratarlo. Cuando Linneo hace la descripción, él, por el aspecto del sonido tan bonito que tenía las ramas, recuerda un poco el aspecto inspirador de las diosas griegas y le pone el género musa. Y por el sabor delicioso de la fruta, le da el apelativo de paradisíaca. Y se ha creído, incluso en poesía, y el vulgo ha creído, de que uno de los dos árboles del paraíso. Ya yo hablé sobre esto en la conferencia sobre la manzana. ¿Y no entra dentro del erótico? No, realmente si fuese algo, Platanito, si una de las cosas fuese su acción bloqueadora de la libido. Ya, porque podía ser muso paradisíaco. No, pero el problema, afrodisíaco y paradisíaco son dos cosas diferentes. Muso paradisíaco. Lo paradisíaco es el paraíso y lo afrodisíaco es el estimulante sexual, son dos cosas diferentes. No, yo no hice afrodisíaco. ¿Y por qué decía del sexo? Porque... el cambio de sexo. No entra dentro del erótico, pornográfico, las frutas y los femeninos, ya es... El signo de platanito como símbolo fálico no entra en no, lo que práctico es correcto y lo de 500. Entonces... Me pregunté, ¿el Renacimiento más o menos de qué año fue? 1400, 1500. 1400, 1600. Por luterano. En la mitología griega, las musas, y yo aclaro aquí bueno, esto es lo que refiero aquí, es de dónde se sacó el nombre, ¿no? Que a fin de cuentas lo que hicieron fue poner singular. El Linneo lo que hizo fue poner como singular el término musas y le dio nombre a un género, por ese carácter inspirador. Esta condición de las musas hizo pensar a muchas personas, posterior al enlace que estableciera Linneo, que este árbol era uno de los árboles del paraíso. Ya yo hablé de esto en la manzana y expliqué con detenimiento que en el Génesis no hay un árbol definido que tú puedas saber que es el árbol de este tipo. El texto del Génesis habla de un árbol que tiene un valor simbólico más que otra cosa. Y sobre todo simbólico. El propio mito se mueve en el símbolo del árbol de la verdad y el conocimiento, de la verdad o del conocimiento, y el árbol de la vida. Ahora bien, hay una condición que hace que a mí me interese mucho todo este tópico, y es que cuando nosotros tengamos en cuenta el platanito, el banano, en los estudios de su influencia sobre toda Europa, hay que reescribir prácticamente la historia europea. El banano y la patata han sido invasores en Europa. Invasores. No cabe duda que han sido invasores, pero invasores tales que han conquistado Europa porque les dio la gana, pero no solo eso, se han convertido en una fuente nutritiva para Europa, sobre todo la primera, la patata. Y al punto de que hay países como nuestro país, donde estamos viviendo, como Suecia, donde prácticamente,
La alimentación. Sí, sí. Cartofel. Irlanda. Hay países donde prácticamente el plato básico de la alimentación es la papa. Pero es la patata. cuando yo la papa de Perú, pero a Europa, usaban la flor en el ojal. Una flor que era una cosa exótica, no la comían. Quizás los animales empezaron a comer y ya se dieron cuenta. Seguro. Hay un detalle que me encontré, me acordaba de ti, Jesús, que siempre estás detrás de eso, de esas pinceladas pintológicas y culturales. Que en la India la planta es tan reproductiva, tan reproduce tanto, porque Juan Carmen lo decía, el rizoma que está debajo empieza a lanzarte hijos, le llaman, hijos por los extremos, y esos hijos empiezan a crecer, como le llaman chupones también. Y empiezan a crecer y si tienen calidad, lo único que tienes que hacer es picar el pedazo y sembrarlo en otro lado. Ahí tienes otro lado de plata. Si lo dejan se atrofia. No, porque llega un momento en que entonces la competencia no le permite. Pero tú arrancas o deshijas. Deshijas la planta, si los hijos no son de gran calidad, deshijas la planta y botas los hijos. Y la planta es perenne, a todas estas. Una naturaleza. Es perenne. Perenne vive un largo tiempo. Pero vamos a los detalles más peculiares. La planta se llama, ya la ficha técnica, ahí está este detalle, por su extraordinario carácter prolífico, por su capacidad reproductiva, para la India es un símbolo de fertilidad, el plátano. Y este nivel alcanzado hace que en las ceremonias nupciales se hagan regalos envueltos en hojas de plátano. Y el regalo de un plátano en la ceremonia nupcial tiene un papel tremendo, porque con ese regalo están proponiendo o están deseando que la pareja tenga una prosperidad familiar tal como para que tenga abundantes hijos. Justo por la peculiaridad de la planta. Hay más detalles. Hoja de plátano, no de papa. De plátano. En los campos de cultivo de arroz, en los extremos, en la India siembran un platanero. Como para que este traiga buena cosecha. Porque como es tan reproductivo, se reproduce tanto y está soltando constantemente descendencia, pues entonces, por una especie de analogía simpática, pues ellos tratan de correlacionar el cultivo del campo de arroz con la existencia de un árbol de plátano allí también. Lamentablemente arroz blanco. El arroz blanco es refinado. Pues. El arroz siempre nace integral. Ah, ya, pero no El arroz siempre nace pero no el integral. japonés, que es el mejor. El papá tiene un arroz excelente, pero por el trópico. Yo lo que busco de grano corto porque es mejor para este clima. No, claro, el arroz de refinado. Entonces, hay otro detalle muy interesante. Hay un ritual malayo que me encontré también. Es que las mujeres realizan abluciones. Las palabras que busco, que van saliendo un poco, que se salen un poco del diálogo común, les traigo la etimología siempre, ¿no? Del latín ablutio o ablutionis, que es un lavatorio con fines de purificación. En el ritual malayo se hacen abluciones, las mujeres hacen abluciones más o menos un par de semanas después del parto, de que hayan tenido el parto, con hojas de bananero. Y estas abluciones, estos lavatorios purificatorios, justamente están dedicados a garantizar la calidad de vida de la vida femenina después del dramatismo del parto. Vamos a la ficha técnica. La planta se llama musa paradisíaca. Ya lo hemos hablado varias veces. El término genérico musa, ya lo expliqué, deriva del árabe muxa y se pronuncia musa. El epíteto específico paradisíaco del latín paradisiacus, que pertenece o es relativo al paraíso. Yo pienso que quizás, esto es una idea mía, ¿no? Yo pienso que quizás aluda a la calidad culinaria del fruto. Más que a una supuesta aproximación con los árboles genesíacos. O sea, del Génesis. Porque si había un tipo realmente que sabía mitología era Linneo. ¡Uy, Dios mío, aquello! Mira, tú coges los nombres científicos de las plantas y aprendes mitología con los nombres científicos. ¿Mitología griega o otras también? ¿Eh? Todo tipo de mitología. Sobre todo greco-latina. Porque hay Sobre todo, no, pero por ejemplo,
Te pongo el ejemplo de que el árbol del viajero, no sé si han oído hablar del árbol del viajero Ravenala madagascariensis. El árbol del viajero es un árbol hermosísimo. También pertenece a la familia de la musácea, ¿no? Igual que el plátano. De Madagascar. El árbol del viajero es un árbol famoso en Madagascar porque, o sea, a diferencia del plátano, del bananero, las vainas de las hojas se ubican así y forman como un tejido, ¿no? Y esa vaina de las hojas son unos tejidos inmensos y se creía que se orientaban de norte a sur. Después cuando tú te fijas, porque como están solas en el desierto y en las grandes extensiones, se pensaba que orientaba de norte a sur. Después se dieron cuenta que no, que si tú siembras 3 o 4, cada uno coge para el lado que le dé la gana. Pero ¿por qué árbol del viajero? El árbol del viajero, ¿y por qué Linneo le pone Ravenala madagascariensis? Para ponerte un ejemplo de que no solo era la grecolatina la que manejaba. Él se entera porque él pedía información del origen del árbol y si había alguna creencia alrededor de la planta para hacer la descripción. Entonces, Ravenala es la latinización de Rabinala, que Rabinala es un dios madagascariense, o sea, un dios de Madagascar que protege a los viajeros. Pero si el viajero no es consecuente con la condición humana, de respeto, de cuidado, de respetar la hospitalidad que se le brinda, lo mata. No, estoy hablando de la creencia de Ravenala, de Rabinala, ese dios que no tiene que ver con Alá, el término árabe para Dios. Entonces, la Ravenala madagascariense se llama así porque tú perforas, algo del viajero, porque tú perforas ese tallo y de esto sacas hasta 5 litros de agua. Imagínate tú en medio del desierto. Tú perforas esa masa y de adentro sale una cantidad de agua potable y agradable. Yo estaba pensando, esas hojas usadas las pone de techo y... No, sí, prácticamente la planta es súper utilizada, pero pongo el ejemplo para que veas el profundo conocimiento que tenía Linneo de la nomenclatura. Yo pienso, esto estoy especulando, y me tomé la libertad de escribirlo aquí. Yo no soy de las personas que me gusta escribir lo que yo creo. Sobre todo cuando lo que estoy diciendo no estoy seguro. Yo pienso que Linneo le puso paradisíaca por la calidad culinaria del fruto. Porque él era tan bueno, tan profundo conocedor de estos temas, que yo no creo que ella haya puesto a la planta paradisíaca pensando que era la planta del paraíso. No voy a meter la mano en la candela, pero Linneo no era un tipo del bulgur. Era un tipo capaz. Pero hay un detalle que hace, ¿de dónde yo creo que él saca esto? ¿Y por qué le pone musa y que el término paradisíaco lo refiera a la condición culinaria? Porque Linneo era uno de los médicos más grandes que tuvo Suecia en su tiempo. Esto es por 1700, voy a poner la fecha en que él publica su obra cumbre, Species Plantarum, 1753. En ese tiempo, ya la obra de Avicena, anterior a Lully, por allá por el 1100, en ese tiempo se divulgaba, se usaba mucho la versión latina del canon de la medicina de Avicena. Y en el canon de la medicina aparece el fruto de la planta con la denominación árabe musa y las propiedades medicinales. De manera que Linneo, médico, eminente botánico, no iba a dejar pasar por alto, iba a enredarse pensando que ahí estamos hablando de un árbol genesíaco y una recuperación. Ok. ¿Cómo se llama la obra cumbre? Species Plantarum. Empieza con eso. Mira, no escriba. Tú tienes más suerte que los niños chiquitos. Aquí puse el nombre. Pero la repetición está en la nombre. En 1753 Linneo publica por primera vez el nombre del binomio. O sea, las especies de las plantas. Es la traducción del término del libro de Linneo. Él se dio cuenta que el género era bastante complejo. Y pero no tuvo mucha información, al punto que él, en el año 1753, él logró ver una planta en Haarlem, en Holanda, en un jardín botánico. Y de esa planta, él describe lo que hoy conocemos como plátano de fécula, el plátano de cocinar.
Plátano verdes. El llamado plátano verde, plátano vianda, como le decimos en Cuba. Y después de esto, a eso él le llamó musa paradisíaca, que es el nombre que le doy acá arriba.